Muy buenas tardes, nos acercamos juntos a la palabra de Dios para compartir nuestro ratito diario de oración. Estamos ahora ya en el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó sana. Palabra del Señor. Nos encontramos con algunas actitudes raras en Jesús y probablemente hasta incomprensibles si no supiéramos quién es, cuál es su corazón, si no supiéramos que tiene sin duda algún propósito para obrar de esta manera. Primero parece ignorar a la mujer, no le responde. Después, ante la insistencia de los discípulos, que entre paréntesis habría que decir que lo que buscan es liberarse de los gritos de la mujer, no parecen haberse compadecido. Pero ante esa insistencia, Jesús acude a una expresión que es muy comprensible para quienes estaban con él. El pueblo de Israel es el heredero de las promesas, a él tenía que dirigirse el Mesías. Después es la mujer la que insiste, se acerca y uno entiende la insistencia cuando se trata de la vida y la salud de una hija. Con una profesión de fe muy importante y que llama la atención, lo llama Señor y lo llama Hijo de David. Y muy importante también y muy llamativa en una mujer pagana, que para los judíos eran personas que estaban lejos de Dios, lejos de poder dirigirse a Él y mucho más de poder obtener algún beneficio de Dios, alguna respuesta de parte de Dios. Como es incomprensible que Dios pueda escuchar y responder a una persona pecadora, así consideraban los judíos en tiempos de Jesús. Sus vínculos con Dios tenían que ver con el cumplimiento de la ley, de algunos preceptos, y el que no era como rechazado, se quedaba fuera. Esta mujer vuelve a sentir o siente más directamente el rechazo de Jesús con una expresión que parece ser un refrán ya conocido. Algunos dicen que incluso Jesús tiene la delicadeza de moderar la palabra perros y dice cachorros, pero se entiende que no está queriendo agredirla, sino simplemente mostrar cuál es el lugar que Jesús está pensando ocupar. La mujer supera los obstáculos, de alguna manera lo enfrenta a Jesús, y hasta me gusta imaginar que lo hizo cambiar de idea, como si Jesús hubiera reflexionado a partir de la reacción de esta mujer y de su fe, y entonces ella enfrenta a Jesús para obtener lo que espera y finalmente lo obtiene, y no solo obtiene la salud de su hija, que no es poco, sino el elogio de Jesús: qué grande es tu fe. A nosotros no nos pasa como pasaba en las primeras comunidades que leían a Mateo, que se estaban formando con judíos que habían abrazado el cristianismo, el evangelio, el anuncio de Jesús, y algunos que venían de pueblos paganos. Entonces, también la primera comunidad tiene que reconocer acá la ausencia de fronteras en cuanto a la cercanía con Dios, la dificultad para saber quién está realmente más cerca o más lejos de Dios. Hoy celebramos al cura de Ars, el patrono de los párrocos y de los curas en general, que precisamente se distinguía por recibir, pasaba largas horas en el confesionario recibiendo personas que venían de todos lados, donde encontraban la misericordia de Dios. Y a veces nosotros
Como digo, no estamos viviendo las mismas realidades que las primeras comunidades, pero sí nos puede pasar que consideremos que algunas personas están o estamos más en condiciones de acercarnos a Dios, de pedir gracias a Dios, incluso a veces con muy buena intención, pero personas que me han dicho: Padre, usted está más cerca de Dios para pedir algo. Pensar que a lo mejor nosotros mismos, pensar que a veces nos falta como cumplir algún requisito, que no estamos del todo en condiciones de acercarnos a pedir y a esperar la misericordia, la acción, los milagros de Dios en nuestra vida. El único límite, la única frontera que Jesús parece tener no es ya la sangre, la nación, la pertenencia, el pueblo, sino la fe. El único obstáculo que se puede poner al poder de Dios es o no tener fe o tener una fe que a veces se debilita, como nos pasa a todos. Por eso me parece que es lindo en esta oportunidad pedirle a Jesús que nos aumente la fe, así como los discípulos se lo habían pedido en alguna oportunidad, que nos haga crecer en la confianza de ser hijos de Dios, en la confianza de acercarnos siempre a Él como a nuestro Padre que nos ama profundamente, a nuestro Padre que es misericordioso, a nuestro Padre que no nos pide que presentemos, como quien dice, ninguna credencial, sino simplemente nuestra confianza y nuestra capacidad de abandonarnos en sus manos, para poder experimentar sus cuidados, para poder, lo podemos decir así también, para poder experimentar los milagros que Dios puede y quiere hacer en nuestra vida, y también que con esa presencia de Dios entre nosotros nos sintamos urgidos a ser también signos de la misericordia, mostrar a otros el amor de Dios a través de nuestras actitudes, de nuestra capacidad de acoger a todos sin esperar hacer demasiadas distinciones, sino simplemente reconocer en el otro también a un hijo de Dios. Pidámosle entonces a Jesús que nos aumente la fe, que nos haga ser personal y comunitariamente un lugar donde la gente experimente la misericordia de este Padre que no excluye a nadie y que tiene abierto su corazón para recibir a todos. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.